y celebramos juntos porque Dios nos ha dado otra oportunidad para alabarle, para cantarle, para decir y reconocer que Él es nuestro único Dios. Dolor y temor, tu amor me encontró en confusión, sin dirección. Tu mano me escondió, levanto mi voz, proclamo tu amor, seguro estoy en ti, Jesús. Tú me salvaste, me perdonaste, me regalaste otra oportunidad, y por tu gracia ahora soy libre. Me regalaste otra oportunidad. Oh, 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 otra oportunidad. Y ya no hay condenación. Tu sangre me compró. Declararé, tu hijo soy. Soy más que vencedor. Levanto mi voz, proclamo tu amor, seguro estoy en ti, Jesús. Me salvaste, me perdonaste, me regalaste otra oportunidad, y por tu gracia ahora soy libre. Me regalaste otra oportunidad. Oh, 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 otra oportunidad. Oh, 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 otra oportunidad. Y con mi corazón te alabaré, con todas mis fuerzas cantaré. Toda la creación da una voz, declaramos que eres rey. Mi corazón te alabaré, con todas mis fuerzas cantaré. Toda la creación canta una voz, declaramos que eres rey. Me salvaste, me perdonaste, me regalaste otra oportunidad, y por tu gracia ahora soy libre. Me regalaste otra oportunidad. Tú me salvaste, me perdonaste, me regalaste otra oportunidad, y por tu gracia ahora soy libre. Me regalaste otra oportunidad. Oh, 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 otra oportunidad. Oh, 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 otra oportunidad. Nuestros corazones insaciables son, hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, y hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia él me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta.
sea fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Cordial saludo. Continuamos en este día en nuestra serie Decisiones. Y quiero compartir una palabra que nos va a ayudar mucho en el proceso de tomar decisiones. Y es la palabra consistencia. Y la idea de consistencia está vinculada a la firmeza, la persistencia o la estabilidad. Repito, consistencia. Si somos consistentes en todo lo que hacemos, nuestra vida va a ser impactada de una manera que no nos alcanzamos a imaginar. Y creo que de pronto alguno está diciendo y pensando en este momento, bueno, estoy fregado, porque yo soy increíblemente inconsistente. Soy inconsistente en las dietas que voy a empezar, soy inconsistente en hacer ejercicio, soy inconsistente en la oración, soy inconsistente en leer la Biblia, soy inconsistente en asistir a la iglesia. Realmente lo único consistente en mi vida es que soy inconsistente, ¿sí? Si usted está enfrentando esto, no está solo. Muchos de nosotros tenemos buenas intenciones y queremos hacer algo, seguir adelante, pero somos inconsistentes. Y en nuestra relación con Dios ni hablar, porque queremos practicar ciertas disciplinas espirituales, cultivar nuestra relación con Dios, pero a veces somos tan inconsistentes. Y entonces recordamos las palabras del apóstol Pablo en su carta a los Romanos capítulo 7 versículo 15. Dice, no sé qué está pasando conmigo, lo que quisiera hacer no lo hago y resulto haciendo lo que odio. Lo está diciendo Pablo. ¿Y cuántos de nosotros hemos dicho eso? Oiga, es que yo no me entiendo a mí mismo. Quiero hacer lo correcto, quiero hacer lo que es bueno, quiero hacer lo que es sano, pero no lo hago. Si usted está viviendo esta situación, lo invito para que escuche todo este mensaje y aprendamos a ser hombres y mujeres que entendemos el poder de ser consistentes. Antes de continuar, quiero hacer un pequeño recuento de lo que hemos visto hasta ahora. Y se acuñó un concepto, predecidir. ¿Qué significa predecidir? Bueno, entendemos que como seguidores de nuestro Señor Jesucristo, nuestras decisiones son increíblemente importantes e impactantes para nuestra vida. Entonces, no tenemos que esperar a que sucedan las cosas, a que lleguen las situaciones para decidir qué vamos a hacer. Vamos a predecidir, a mirar qué vamos a hacer antes de que las cosas sucedan. Y esto es muy importante porque nos va a facilitar nuestra toma de decisiones. Y mucho más fácil tomamos esas decisiones si tenemos claros nuestros valores. Si nuestros valores son claros, vamos a poder tomar decisiones antes de que sucedan las cosas. Y la semana anterior vimos la importancia de decidir de antemano qué vamos a hacer cuando se presenten aquellos momentos de tentación en nuestra vida.
y es tener claro que no puedo cruzar ciertas líneas. No debo pasar ciertos límites. Y no solamente acercarme hasta la línea, sino incluso mover la línea un poco más, ¿sí? Y que debemos magnificar las consecuencias. Darnos cuenta que si cometemos X o Y pecado, es mirar la gravedad de eso y cuánto daño puede hacer nuestra vida. Pero todo eso lo decidimos de antemano, mucho antes, ¿sí? Y debemos entonces, ante esta situación y ante las decisiones que estamos tomando a diario, que debemos aprender a ser consistentes. ¿Por qué es importante la consistencia? ¿Sí? Porque no van a haber cambios definitivos, duraderos, exitosos en nuestra vida, ¿sí? Solo tomamos decisiones y hacemos cambios por un momento. Queremos hacer algo, pero lo hacemos una sola vez y después ya no lo hacemos, ¿sí? Ser consistente significa ser perseverante. Vamos haciendo poco a poco, ¿sí? No lo hacemos ocasionalmente, sino que empezamos poco a poco. Y eso va a traer consistencia a nuestra vida y va a traer éxito y resultado en nuestra vida, empezando en nuestra relación con Dios. Y vamos a mirar un personaje de la Biblia, del Antiguo Testamento, que quizás fue uno de los hombres espirituales, pero más consistentes de todos los tiempos. Su nombre es Daniel. Y él era consecuente en lo que pensaba, en lo que decía, en lo que hacía, en lo que vivía. Era realmente consistente, coherente espiritualmente. Entonces, los invito para que analicemos la vida de Daniel en este aspecto. Y para darles un trasfondo de la historia, alrededor del año 605 a.C., Jerusalén fue invadida por Babilonia. ¿Y qué hicieron? Cogieron todos los jóvenes y los llevaron a Babilonia, con un propósito, diríamos hoy, lavarles el cerebro. Les dieron una nueva cultura, nueva ropa, nuevo idioma, nueva educación. Hasta les cambiaron el nombre. Y también darles una nueva alimentación. ¿Sí? Pero Daniel, desde el principio decidió que él no iba a ceder en esta parte de comer lo sacrificado a los dioses. Pero no solamente fue en eso, sino que fue un hombre consistente en su fe en Dios. Y eso lo llevó a ser destacado, tanto que llegó a ser parte de los consejeros del rey. Y esto trajo envidia. Adquirió enemigos, como diríamos hoy, enemigos gratuitos. Y mire lo que pasa en el capítulo 6 de Daniel, versículo número 4. Entonces los demás gobernadores y ministros buscaron alguna falta en la administración que hacía Daniel de los asuntos del reino. Pero, escuchen bien, no encontraron nada malo, porque Daniel era un hombre de fiar, no aceptaba sobornos, ni era corrupto. Era fiel, responsable y digno de confianza. ¿Por qué Daniel era así? ¿Por qué fue siempre responsable? ¿Por qué era un hombre completamente fiable?
¿Qué hizo para tener esas cualidades? Para tener esas cualidades se necesita ser consistente. Y esto lo sabían sus enemigos. Y no sabían por dónde ponerle trampa. Y del versículo 5 al 9 leemos qué se idearon sus enemigos. Versículo 5. Entonces ellos dijeron: no vamos a encontrar nada malo en su trabajo, mejor busquemos en su religión la forma de acusarlo. Así que fueron en grupo a hablar con el rey y le dijeron: viva el rey Darío por siempre, majestad. Los ministros, prefectos, gobernadores de provincias y demás colaboradores tenemos una propuesta. Hemos pensado prohibir durante 30 días que las personas hagan oraciones o peticiones a cualquier dios o persona que no sea el rey. Quien no cumpla esta norma será mandado al foso de los leones. Su majestad debe aprobar el decreto y firmarlo para que sea una ley. Esa ley no podrá cambiarse, porque las leyes de los medos y los persas no pueden cambiarse ni anularse. Entonces el rey Darío aprobó la ley y la firmó. Le tendieron una trampa a Daniel. Esa ley solo tenía un propósito: Daniel. ¿Y qué crees que hizo Daniel? Daniel fue fiel, consecuente con Dios, fue consistente. Y el versículo 10 nos da la respuesta a la pregunta: ¿qué hizo Daniel? Versículo 10. Daniel, sabiendo que el rey había firmado esa ley, de inmediato, se fue a su casa y abrió las ventanas del segundo piso que daban hacia Jerusalén y se arrodilló para orar y dar gracias a Dios. Y escuchen la última frase: tal como siempre lo hacía 3 veces al día. O sea, Daniel hizo lo que siempre hacía. Daniel fue consistente. Daniel fue consistente en su búsqueda constante de Dios. Y lo estaban vigilando. Y cuando vieron que estaba orando, fueron y lo acusaron. El rey, con mucho dolor, no podía violar la ley. Y Daniel fue enviado al foso de los leones. Usted lo puede leer desde el versículo 11 hasta el versículo 22. Y esto fue lo que sucedió después de que fue arrojado al foso de los leones. Versículo 23. El rey se alegró y ordenó que sacaran a Daniel del foso de los leones. El rey se alegró que Daniel todavía estuviese vivo. Cuando lo sacaron de allí, vieron que no tenía ni un rasguño. Y por favor, marquen su Biblia la última frase: porque había confiado en su Dios. El rey se alegró mucho y mandó que sacaran a Daniel del foso. No tenía ningún rasguño, porque había confiado en su Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Daniel había confiado en Dios? ¿Cuándo aprendió Daniel a confiar en Dios? Y la respuesta es: Daniel no aprendió a confiar en Dios en el foso de los leones. Daniel aprendió a confiar en Dios cuando fue consistente desde jovencito en su cuarto, orando, fiel, como todos los días lo hacía, 3 veces al día. Aprendió a ser consistente cuando estaba de rodillas delante de Dios, siempre buscando el corazón de Dios 3 veces al día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. O sea, constantemente buscó a Dios. Preguntémonos, ¿por qué algunos de nosotros somos tan inconsistentes en nuestra relación con Dios?
Daniel oraba constantemente. Nosotros oramos ocasionalmente. No es lo que hacemos ocasionalmente lo que marca la diferencia. Es lo que hacemos consistentemente lo que hace la diferencia. Cuando no es un día, no es una vez a la semana, es todos los días. Todos los días. Queremos cultivar nuestro matrimonio. No es una palabra de cariño cada año. Es consistentemente, es todos los días. Todos los días. Y quiero dejarles entonces, para fortalecer esta idea de ser consistentes, 3 grandes pensamientos que analizaremos uno por uno. Primero, comience con el porqué. Segundo, planee el fracaso. Tercero, enamórese del proceso. Número 1, comience por el porqué. Segundo, vamos a hacer planes en el fracaso. Vamos a planear el fracaso. Tercero, enamorémonos del proceso. Entonces vamos con el primer pensamiento, ¿sí? Si queremos crecer en consistencia, debemos predecidir, o sea, decidir de antemano que vamos a ser consistentes. Pero vamos a empezar con el por qué. Quiero que responda esta pregunta. ¿Por qué Daniel oraba constantemente? ¿Por qué Daniel era consistente en su oración? ¿Sí? Piensen un poco. Y les diré, nunca se trató de un espectáculo. O sea, nunca lo hizo para que lo vieran. No fue como los fariseos de la época de Jesús, que oraban para que dijeran, mire cómo soy de espiritual, estoy orando en las esquinas de las calles, hago largas oraciones y repeticiones para que la gente vea que yo soy muy, muy espiritual. No, Daniel iba a su cuarto privado, se arrodillaba 3 veces al día. ¿Por qué? Porque amaba a Dios. Porque su devoción era Dios. Por eso lo hizo, porque era devoto de su Dios. Y él decidió antes que 3 veces al día iba a orar. 3 veces al día se conectaba con el corazón de Dios. O sea, nació de su amor a Dios, de su devoción a Dios. Y esta es la principal razón por lo que fracasan tantos propósitos de año nuevo. Y quiero que reflexionemos un poquito sobre eso, ¿sí? ¿Cuántos propósitos nos hacemos el 1 de enero de cada año? Cantidad de propósitos. La mayoría no funcionan. ¿Por qué? Porque el ser consistentes, el hacer cambios, el tomar decisiones, es el resultado no de un simple deseo, sino de una devoción, de una pasión. Y eso es lo que hace una gran diferencia. Porque si solo tienes un deseo, no hay un porqué, no hay una razón, no hay algo convincente que lo lleve a ser consistente. Y rara vez tendrás éxito. Por eso, repito, la mayoría de resoluciones de año nuevo, del 1 de enero, no funciona.
¿Por qué? Les explico. Es realmente tonto. Porque no tienes un porqué. Imagínense una persona que fuma, ¿sí? Y está en el mes de octubre. Sabe que el cigarrillo le hace mal, económica y para su salud y la salud de todos. Y esta persona dice, no, a partir del 1 de enero del próximo año dejo de fumar. Esa es una decisión tonta. ¿Por qué esperar hasta el 1 de enero? O aquellos que dicen, sí, este año, a partir del 1 voy a empezar a comer bien. Pero no, esperemos que pase diciembre, porque en diciembre hay que comer de todo. Eso es tonto, eso es necio. El 1 de enero voy a empezar a hacer esto o aquello. Si es esa su forma de tomar decisiones, de querer hacer cambios en su vida, no va a funcionar, porque no hay un verdadero por qué. Porque si yo tengo un verdadero por qué, no debo de esperar al 1 de enero. ¿Cuándo empiezo? Hoy. Porque si va a esperar hasta el 1 de enero, quiere decir que no hay una fuerte convicción, no hay un verdadero por qué que lo obligue a empezar. Quiero que te preguntes, ¿dónde quieres crecer? ¿Dónde quieres ser más consistente en su vida? Pensemos. Sé que hay más de uno que está diciendo, hombre, yo quiero estar más cerca de Dios. Listo, gracias a Dios. Qué bueno que quiera ser más consistente en su relación con Dios. Pregúntese, ¿por qué? Pregunte, ¿por qué quiere estar más cerca de Dios? ¿Por qué quiere tener una mejor relación con Dios? Si usted es de los que dice, no, porque es que eso es lo que hay que hacer, ¿sí? Porque es que los que decimos creer en Cristo, eso es lo que debemos de hacer, ¿sí? Y crecer en nuestra relación con Dios, ¿sí? Y hay que ir a la iglesia, ¿cierto? Por eso. Ese no es un porqué. Porque algunos pueden ir a la iglesia, ¿sí? Por conquistar un muchacho, una muchacha. Algunos por un milagro, por fama, otros hasta por miedo, ¿sí? Otros, no, porque es que estoy enfermo, ¿sí? Pregúntese, ¿por qué quieres estar más cerca de Dios? ¿Por qué quiere ser consistente en su vida de oración, en su vida de lectura de la Biblia, en su vida de servir, en su vida de reunirse, de asistir a una congregación? ¿Por qué? Si usted no tiene claro ese por qué, no va a ser consistente. Va a hacerlo un día y al otro día, a los otros 2 días, a la semana siguiente, ya se le olvidó. Pero si su por qué es, hombre, sé que soy pecador, sé que he pecado, sé que mi pecado me ha separado de Dios. Creo que Dios me ama tanto que envió a su Hijo Jesucristo, que me ama, que si confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonarme. Y cuando entiendo cuánto me ama Dios, que envió a su Hijo Jesucristo, voy a creer en Él, voy a ser su discípulo, voy a seguirlo, voy a servirle al Señor, a nuestro Señor Jesucristo, con todo mi corazón, porque quiero que mi familia, mis hijos y las nuevas generaciones conozcan de Dios, conozcan de su gracia y su bondad. Eso es muy diferente. ¿Quieres estar más cerca de Dios? ¿Quiere crecer en su vida espiritual? Pregúntese, ¿por qué? ¿Por qué?
¿Qué lo está motivando? Y cuando tenga claro el por qué, va a ser más consistente en su caminar con Dios. Repito, Daniel no aprendió a confiar en Dios cuando estaba en el foso de los leones. Él aprendió a confiar en Dios desde joven, cuando decidió orar 3 veces al día al Señor. De pronto, usted quiere tener un mejor matrimonio. Pregúntese por qué quiere tener un mejor matrimonio. A la iglesia llegan muchas personas, aún parejas, que quieren tener un mejor matrimonio. Yo les pregunto por qué. Es que ella es muy cansona. Es que él es un sinvergüenza. No. Esa no es un verdadero por qué. Un verdadero por qué sería: quiero honrar a Dios con los votos matrimoniales que un día hicimos. Quiero honrar a mi esposo, a mi esposa. Quiero mostrarles a mis hijos un ejemplo piadoso de lo que es un buen matrimonio. Quiero dejar un legado espiritual para mis nietos, de que somos personas de fe, que tenemos un matrimonio de fe. ¿Cuál es tu por qué? ¿Por qué quiere tener un mejor matrimonio? Alguien puede decir: quiero tener estabilidad financiera. ¿Por qué? ¿Por qué quiere mejorar en sus finanzas? Porque es que me voy a comprar unos zapatos que vi que son lindos y eso viene con una cartera preciosa. Porque es que mi sueño es irme de vacaciones. No. Ese no es un porqué. Eso simplemente es un deseo. Pregúntese, ¿por qué quiere mejorar su vida financiera? ¿Por qué? Si su por qué es porque está cansado de vivir, estresado porque no sabe cómo va a llegar a fin de mes, si está cansado de vivir de avance en avance, si está cansado de estar pagando intereses de tarjeta de crédito, porque está cansado de vivir preocupado porque no sabe cómo pagar una deuda, porque si quiero ser fiel a Dios aún en mis finanzas, porque quiero ser una persona responsable con las obligaciones de mi casa, generoso, quiero ser de bendición para otras personas, empezando por mi casa. ¿Cuál es tu por qué? El por qué mueve del deseo a la devoción, del deseo a ser consistentes. O podrías decir: es que yo tengo un vicio o mal hábito. ¿Por qué quiero dejarlo? No, porque es que eso es malo para mi salud. No, porque es que... No, ese no es un porqué. Es porque esto está destruyendo mi vida, está destruyendo mi familia. Eso es un verdadero porqué. Y ojo, no estoy hablando de fuerza de voluntad. Estoy hablando del poder del porqué. Por eso hoy vamos a terminar. Solo vamos a mirar este punto. ¿Por qué? ¿Cuál es el por qué? Yo sé que muchos de ustedes quieren crecer en su relación con Dios, pero pregúntese por qué. ¿Por qué quiere mejorar su relación con Dios? ¿Por qué quiere que su matrimonio, que su familia sea diferente? ¿Por qué? ¿Por qué quiere mejorar en sus finanzas? ¿Por qué quiere abandonar un mal hábito? ¿Por qué? Y repito, no estamos hablando de fuerza de voluntad.
Estamos hablando de ser consistentes. Pero para eso debemos tener claro el por qué. El por qué. Y este por qué es tan importante, porque un día puede suceder lo que le pasó a Daniel. No puedes orar. Y si yo no tengo claro mi por qué, entonces, no, me prohibieron orar, entonces no oro. Pero si yo tengo claro mi por qué busco a Dios, por qué oro, cuando lleguen esos momentos difíciles, porque van a llegar, y usted tiene claro su por qué, usted va a ser consistente. Porque va a haber un día en que no tiene ganas, donde no quiere hacerlo. Pero cuando usted tiene claro su por qué, encontrará la manera de hacerlo. Y esto lo vivimos nosotros a diario como pastores, ¿sí? Personas muy queridas, con muy buenas intenciones, con muy buenos deseos, ¿sí? Y empiezan procesos, empiezan a reunirse, empiezan a aprender y de pronto una semana, 2 semanas, un mes, al mes vuelven. ¿Y qué pasó? No, es que no he tenido tiempo. Es que no he podido. Es que se ha presentado. Es que me llegó una visita. Es que hubo un paseo. Es que hubo una fiesta. Tiene muy buenos deseos, pero no tiene claro el por qué. Y quiero volver a la parte de orar. La importancia de orar constantemente. Ser consistentes en eso. ¿Por qué debemos ser consistentes en nuestra oración? Porque el enemigo no descansa. El enemigo no se toma día libre. Y es necesario que estemos cada día, varias veces al día, buscando de Dios. Porque necesitamos depender de Dios. Necesitamos la presencia de Dios. Necesitamos el poder de Dios. Nuestro matrimonio necesita de la gracia, el poder y la bendición de Dios. Nuestros hijos necesitan ver en nosotros un liderazgo efectivo. Necesitamos sabiduría para todas las decisiones que tomamos cada día. Necesitamos sabiduría para dirigir la iglesia. Y cuando, lo hemos dicho en los mensajes anteriores, cuando mis valores son claros, es más fácil la toma de decisiones. Si quieres ser más consistente en tu relación con Dios, familiar, en tus finanzas, define tu por qué. Y aprendamos de Daniel, que desde joven tenía claro su relación con Dios. Amaba a Dios. Sabía su por qué. Su fe, su fidelidad a Dios no empezó ni se edificó en el foso de los leones. Se edificó muchos años antes, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, allá en su cuarto de oración. Empieza por el por qué. Los otros 2 puntos los vamos a mirar la próxima semana. Pero antes de terminar, quiero contarles una historia. Es real. Inclusive la pueden encontrar en YouTube. Palabras más, palabras menos es lo siguiente. Es la historia de un hombre en Estados Unidos, un hombre que él trabajaba en un estacionamiento de autos. Este hombre
tenía cierta deficiencia de aprendizaje. Y él entendió que él nunca iba a ir a la universidad porque tenía esa deficiencia. Pero él decidió en su vida, y él tuvo un porqué claro. Él pensó, ¿qué va a pasar con mi vida? Lo que ganaba, podríamos decir, como decimos en nuestros países, el salario mínimo. Pero él pensó en su futuro. ¿Qué va a pasar con mi vida cuando esté viejo? Cuando ya no pueda trabajar. Él tenía claro el porqué. Y tomó una decisión de cada semana, creo que dice así, cada semana ahorrar $25. Empezó joven, $25. Para Estados Unidos no es mucho $25. Pero el hombre fue consistente. Cada semana ahorraba $25. Cada semana. Un mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 años, 3 años. Pasaron muchos años, varios años, ¿sí? Y siempre fue, repito, consistente. No paraba, siempre esa era su tarea, ahorrar ese dinero. Palabras más, palabras menos, fue haciendo un capital, llegó a tener un muy buen capital, lo invirtió y pudo obtener una base de $500,000. Y con eso se pensionó, porque él tenía claro su porqué. Sabía que un día iba a llegar a su vejez y veía muchos espejos de personas viviendo una vejez amarga, sin los recursos necesarios. Pero fue consistente. Poco a poco fue ahorrando. De eso se trata la consistencia. Pero debe haber un porqué. Quiero terminar haciéndote la pregunta. ¿Quieres crecer en tu relación con Dios? Conteste primero la pregunta, ¿por qué quiere crecer en su relación con Dios? ¿Quiere que mejore su matrimonio, su vida familiar? ¿Por qué? ¿Quiere mejorar en sus finanzas? Pregúntese, ¿por qué? ¿Quiere dejar un mal hábito? Pregúntese, ¿por qué? Y así en todas las áreas de su vida. Y no piense solo con el deseo, porque los deseos pasan. Es pedirle al Señor que nos ayude a ser consistentes. Y quiero que por favor esta semana vuelvas y leas este capítulo, el capítulo 1 y el capítulo 6 de Daniel. Y vemos cómo él desde niño tomó una decisión antes, predecidió. Y esa decisión la mantuvo constante, consistente. Fue persistente. Estuvo ahí. La próxima semana, con la ayuda del Señor, vamos a mirar los otros 2 puntos. Planear el fracaso y enamorarnos del proceso. Que el Señor nos ayude a entender y a poner en nuestro corazón el porqué. Porque queremos crecer en nuestra relación con Dios. Porque queremos estar cerca de Dios. Porque queremos que nuestra familia, nuestro matrimonio, mejore, crezca. Porque queremos que nuestra salud mejore. Contéstese el por qué. ¿Por qué quiere hacer las cosas? Y que el por qué sea por las razones correctas. Que el Señor les bendiga. Que tengan buena semana.
Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo en el más hondo valle aquí. Me pastoreará por siempre y me guarda junto a Él. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me bastará. Oh, oh, oh. Más dulce es el amor de Cristo, mientras más cerca estoy del fin. Disfrutaré su amor por siempre, ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo, al su trono contemplar. Yo le amaré por siempre, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré. Su alabanza cantará. Más profundo que